Hola, ¿qué tal amigos? Gracias a Dios por permitirme estar aquí nuevamente para poder hablar de su palabra. Una vez más, estamos dando seguimiento a lo que es el libro de Primera de Samuel. Estamos en el versículo 2. En el versículo 2 comienza con una oración que tiene Ana de gratitud a Jehová. Miren, la finalidad de estos videos es para el aprendizaje de lo que es la palabra y la memorización de los versículos. Estamos empezando desde Samuel para que puedan tener una secuencia de lo que fueron los primeros reyes de Israel y Judá. Así podrán entender más cómo se desempeñaron los reyes en Judá y en Israel. Lo bueno que hicieron y también lo malo. Vamos a leer en la Biblia unos cuantos versículos. Unos cuantos no. Vamos a leer del capítulo 1 al 36 de Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo del 1 al 36. Y así llevaremos una secuencia de todos los videos que vayamos subiendo. Lo vamos a ir subiendo por capítulo, pero lo subiremos con el capítulo completo. Llevaremos una secuencia hasta el Apocalipsis y luego subiremos video predicando de la palabra, explicándoles a los usuarios que ven este canal, diciéndole todo lo que necesitan saber. Vamos a empezar a leer desde el primer versículo de Primera de Samuel para así poder abundar en esto. Luego seguiremos en otros videos leyendo los capítulos que corresponden. Tendremos videos aparte de esto, estos son videos para estudio bíblico, para que puedan ir memorizándose los libros completos, y cuando tengan una necesidad de leerlo o de oírlos, oyéndolos es más fácil de memorizar que leyéndolo. Mucho lo memorizamos y lo leemos y no aprendemos. Pero hay muchos que oyéndolo se lo memorizan más rápido. Vamos a leer desde el primer versículo y vamos a abundar en ello. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay ninguno. Fuera de ti no hay refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor sabe todo y Él pasa acciones.
Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos quedaron saciados, hasta engendrar 7 la estéril, y languidecer la que tenía muchos hijos. El Señor quita y da la vida, lleva al sepulcro y levanta el sepulcro. El Señor empobrece y enriquece, abate y ensalza. Levanta del polvo al pobre y lo exalta del basural, para sentarlos con los príncipes y darle herencia en sitio de honra, porque del Señor son los cimientos de la tierra, y sobre ellos asentó el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalece por su propia fuerza. Ante el Señor serán quebrados sus enemigos, y sobre ellos tronará el cielo. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y exaltará el poder de su ungido. Dice aquí, y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño servía al Señor ante el sacerdote Elí. El capítulo 12 se refiere a los hijos de Elí, eran impíos. Dice los impíos hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote, con un garfio de 3 ganchos, sacaba del caldero, de la olla o del pote una porción para el sacerdote. De esta manera hacían a todos los que venían a Silo. Pero aún antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asársela al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si le respondía: quemen primero la grasa y después toma tanto como quiera, él explicaba: no, ahora has de dar de otra manera, la tomaré por la fuerza. Este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Dice aquí, el servicio fiel del joven Samuel. Pero el joven Samuel servía ante el Señor, vestido de un éfod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio de costumbre. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa y les dijo: el Señor te dé hijos de esta esposa a cambio del que ella pidió. Y se dio al Señor, y volvieron a su casa. Y el Señor visitó a Ana, y engendró 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía ante el Señor. Dios denuncia a Elí en el capítulo 22. Elí, que era muy anciano, oyó lo que sus hijos hacían ante Israel, y que dormían con las mujeres que velaban en la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo: ¿por qué cometéis cosas semejantes? Oigo de vosotros, del pueblo, vuestro mal proceder. No, hijos míos, no es bueno lo que oigo, que hacéis pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces los juzgarán, porque el que peca contra el Señor, ¿quién rogará por él?
pero ellos no escucharon la voz de su padre. Y el Señor dispuso quitarle la vida. Ellos tenían un gran pecado contra el Señor, que hacían las cosas que al Señor no le gustaban. Estaban ministrando como no era debido. Así es. En cambio, el joven Samuel, iba creciendo y era apto por Dios y por los hombres. Pero, por ese tiempo, un varón de Dios visitó a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y lo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sobre mi altar, quemara incienso, llevara éfod ante mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los israelitas. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y presentes que yo ordené? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. El capítulo 30 dice que Dios honra a los que le honran. Dice de la siguiente manera: por eso, el Señor Dios de Israel dice: yo había prometido a tu casa y a la casa de tu padre que andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora dice: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán despreciados. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras que Dios colmará de bienes a Israel. De ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar quedará para consumir tus ojos y henchir tu mano de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y te servirá de señal lo que sucederá a tus dos hijos Ofni y Fines. Ambos morirán el mismo día. Y yo levantaré un sacerdote fiel, conforme a mi corazón y a mi deseo. Y edificaré casa firme, y andará ante mi ungido todos los días. Y el que quede de tu casa vendrá a postrársele por una moneda de plata o un bocado de comida, diciéndole: te ruego que me admitas en algún ministerio para que pueda comer un bocado de pan. Que el Señor añada bendición a su palabra leída en medio nuestro. Si te gustó esta lectura, te pido que le des like, te suscribas, active la campanita de notificaciones y deja tu comentario, que es muy importante para saber qué debemos hacer y qué debemos de arreglar. El Señor es fiel y es verdadero y nunca deja de cumplir su promesa. Gracias por todo y que será hasta la próxima vez, con el Señor delante y su misericordia también. Bye.